Ceuta volvió a ser epicentro de la crisis de las fronteras europeas. Más de 10.000 personas se lanzaron a territorio español tras retirarse en el lado marroquí la policía, que permitió que miles de marroquíes desesperados se jugasen la vida. Vu que c'était au hasard, je regarde sur les infos, je vois qu'il y a des milliers de personnes qui passent, plusieurs milliers, au moins 6 000 personnes hier qui sont passées. Et du coup, moi je dis, je vais tenter ma chance quoi. Moi je vais traverser la nage voilà. J'ai pas d'autre choix que de traverser ici. España desplegó al ejército y miles de migrantes fueron devueltos en caliente tras sortear la vida en la mar. Puedo comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas. Repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. La llegada de miles de migrantes fue el último desafío del reino marroquí contra España por no reconocer la soberanía de la monarquía alauí en los territorios del Sáhara Occidental y acoger de forma humanitaria al presidente saharaui enfermo de COVID-19. No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta, por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior. Marruecos presionó a España permitiendo que miles de personas se jugaran la vida, entre ellos más de 2.000 menores no acompañados, niños y niñas que quedan desamparadas en Europa, pero que lograron escapar de uno de los regímenes totalitarios más agresivos de África. La ciudad autónoma de Ceuta ha vivido uno de los últimos episodios sobre la violencia de las fronteras registrados dentro de la Unión Europea. Marruecos amenazó a España con llevar a cabo una medida, una acción, tras acoger el gobierno español a Brahim Ghali, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, que se encontraba enfermo de COVID-19 en un hospital español. Marruecos amenazó porque quiere presionar a España para que reconozca el Sáhara Occidental, ocupado por el reino alauí desde el año 1975. Las presiones se hicieron efectivas en mayo de 2021, cuando casi 10.000 personas sortearon las fronteras. Personas vulnerables que atravesaron las fronteras del Tarajal tratando de llegar y buscar una oportunidad. Sin embargo, la gran mayoría de ellas fueron expulsadas de nuevo a Marruecos. Una medida de presión que ha sido denunciada por parte de los estados de la Unión Europea, que han pedido al gobierno marroquí que no haga chantaje con la población civil como ya había ocurrido en otras ocasiones. Lo cierto es que los derechos de estas personas se vulneraron en numerosas ocasiones, ya no solo por parte del Estado marroquí, sino también por parte del Estado español. Por eso hoy analizamos la realidad de Ceuta. Ceuta es una ciudad autónoma española situada en la orilla africana del estrecho de Gibraltar. 18 kilómetros cuadrados en los que viven 85.000 habitantes. Su enclave la hacen compartir frontera con el Reino de Marruecos, pero separados por una doble valla de unos 10 metros de altura que la convierten en la frontera más desigual del mundo.
En mayo de 2021, las fronteras de Ceuta vivieron el peor episodio de la historia. Más de 10.000 personas atravesaron las fronteras a nado o a través de los puestos fronterizos abiertos por los agentes marroquíes. Jóvenes, menores, mujeres y niños escaparon de la dictadura marroquí, impulsado por un efecto llamada que movilizó a miles de personas. J'ai vu que c'était au hasard, je regarde sur les infos, je vois qu'il y a des milliers de personnes qui passent, plusieurs milliers, au moins 6 000 personnes hier qui sont passées. Et du coup, moi je dis, je vais tenter ma chance quoi. Moi je vais traverser la nage et voilà. J'ai pas d'autre choix que de traverser ici. Et vous pouvez nous... On ne peut pas revenir, on ne peut pas rentrer. Comme vous voyez ici, la frontière est fermée. Et donc j'avais pas autre choix que la nage. C'est la seule solution, c'est de nager. Et vous... Je veux voir ma famille, mon père me manque, ma mère me manque, mes frères, j'ai mes enfants qui sont restés en France, j'ai 2 petites filles, me manquent beaucoup, énormément. Desde la pandemia, Marruecos vive una difícil situación económica y social. La desaparición del turismo y la baja oferta laboral han obligado a miles de personas a salir del país. La situación se agrava con la falta de asistencia a un pueblo donde los derechos humanos se violan de forma sistemática y donde la sanidad pública es casi inexistente. حيت كنشوف الناس خاليه ولادها في الديور ديالها واللي اخا ماشيه بالترابي في يدها وماشيه دريس كعباد الله بالترابي في يدها وكيدخلوا في وسط البحر كيعوموا مصيبه. انا برات خرجت مع 2 النهار ضربنا على رجلنا متطوان سان كاستيوخو ضربنا دخلنا بكاستيوخو بالعام سنسبته جينا بزاف على الرجل كي الطاكسيات المهم تكرفعس ومن جينا لهنا انت كتشوف علاش حيت انا من طنجه شي 100 سيفي دفاع وعندي الدبلوم ديال الميكانيك ما كاين حتى شي حاجه كيخدموا غير العائلات. La desesperación de la población marroquí fue aprovechada por el régimen, que amenazó a España por acoger al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, que ha estado ingresado en España afectado de COVID-19. No es admisible que haya un gobierno que diga que se atacan las fronteras, en este caso de España, que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes en menos de 48 horas en una ciudad española como es Ceuta por desavenencias y diferencias, discrepancias en política exterior. Por eso creo que es importante trasladar, sin duda alguna, una actitud constructiva para con Marruecos, pero recordar que la vecindad y la necesaria relación bilateral entre ambos países se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza. La respuesta humanitaria del gobierno español le costó el choque de las relaciones con Marruecos, que exigen al gobierno español que reconozca su soberanía sobre el Sáhara Occidental, ocupado desde 1975 por Marruecos. Sin embargo, España, aliado en Europa de Marruecos, sigue manteniendo una posición basada en las Naciones Unidas, que exigen un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, se han enfrentado a uno de los grandes desafíos de este conflicto, el statu quo. Manipulación terrible que se ha hecho en esa entrada masiva de personas y que lamentablemente tenemos que condenar esas 2 víctimas que ha habido, una de ellas al parecer también menor, y que esperemos no tengamos más a lo largo de estos días. Esto no obedece a una crisis migratoria, sino que obedece a un tipo, a otra cosa, ¿no? A una transgresión de nuestras fronteras y a una transgresión de la soberanía nacional. Las imágenes de miles de personas sorteando las fronteras españolas han dado la vuelta al mundo. España desplegó al ejército de forma inmediata y miles de personas fueron expulsadas in extremis en contra del derecho internacional. Quiero comunicarles que en la actualidad se ha procedido ya a la devolución de 2.700 personas, repito, 2.700 personas que han entrado en las últimas horas ilegalmente en nuestro país. Vamos a continuar con estas labores el tiempo que sea necesario. Entre los expulsados se encontraban cientos de menores no acompañados, que ahora investiga la justicia. Según las autoridades españolas, unos 2.000 menores no acompañados llegaron a Ceuta durante la crisis diplomática con Marruecos.
Los menores han sido albergados en unas naves industriales próximas a la frontera, pero su futuro es incierto y la mayoría de ellos no quiere regresar con sus padres y madres en Marruecos ante la falta de un futuro. Ahora será España quien asuma su tutela y en cumplimiento con los acuerdos internacionales de protección de la infancia. Entre las miles de personas que sortearon la frontera del Tarajal ante la ausencia de policía marroquí se encontraban menores no acompañados. Niños y niñas que se jugaron toda la vida en el mar y que dejaron a sus familias atrás para buscar un futuro mejor dentro del Estado español. Sin embargo, el futuro de estos menores corrió varios caminos. El primero de ellos, los que llegaron a entrar a suelo ceutí, están prácticamente hacinados, bloqueados en naves industriales en el polígono del Tarajal. Y por otro lado está el futuro de aquellos niños que fueron expulsados, cuyos derechos fueron violados, donde el derecho de la infancia no fue respetado y fueron tratados como adultos. Incluso muchos de ellos sufrieron la violencia de la frontera. Hoy analizamos con el fotoperiodista Tarek Ananú la realidad de Ceuta y qué ocurrió en la última crisis diplomática, inmigratoria y humanitaria en la ciudad autónoma de Ceuta, en el continente africano. Bueno, Tarek, tú estuviste en Ceuta en mayo de 2021. ¿Realmente qué fue lo que pasó esos días? Pues pasó que a partir de una crisis diplomática se generó pues una urgencia migratoria, ¿no? Marruecos y España tienen bastantes temas pendientes y que llevan tratando de una manera pues bastante complicada desde hace un año. Y lo que pasó en Ceuta en mayo de este año pues ha sido como la explosión de algo que también se veía venir desde hace un tiempo, ¿no? Y esta explosión fue una dejadez de funciones total por parte de la autoridad marroquí, de la autoridad fronteriza, lo que generó la entrada de 8.000 personas vulnerables a la ciudad de Ceuta. ¿Por qué venían esas personas? Porque entiendo que en Marruecos ha sufrido también la pandemia, ha mermado el turismo, ha mermado la economía, eran personas vulnerables, incluso había personas que querían migrar o que tenían proyectos o que tenían incluso documentación, familia en Francia, España. Pues había diferentes perfiles de personas, ¿no? La mayoría son personas que residen en la región de Tetuán, de Tánger o en el norte de Marruecos, es decir, gente que estaba muy relacionada a la economía de frontera, al negocio alegal del contrabando y de otras circunstancias que se daban en el paso fronterizo que generaba un beneficio económico tanto a Ceuta como a la parte marroquí. Y luego otra parte importante eran menores de chicos que pueden ir desde los 11 a los 17 años, que al fin y al cabo son chavales que ven que en Marruecos no van a tener un futuro, la falta de oportunidades puede ser un lastre a largo plazo. Y un tercer prototipo que ya son familias que sí que pueden tener algún problema detrás relacionado con libertades políticos o del tipo que sea familias, mujeres y vamos a decir como grupos parentales con sus hijos. Habláis de crisis diplomática, ¿cómo puede afectar esto a los ceutíes? Es decir, ¿cómo ha afectado también ese cierre de frontera? Al final Ceuta es una ciudad que vive pegada a Marruecos y hay un entendimiento histórico. ¿Cómo os podéis ver afectados con esta crisis? Hombre, en Ceuta la verdad que el impacto económico que ha habido ha sido brutal, ¿no? Desde la franquicia
por ejemplo, una gran franquicia de venta de ropa que cierra, porque evidentemente su público es el transfronterizo, el que venía de Marruecos, porque Ceuta es una ciudad de 80.000 habitantes y tampoco genera ese volumen de negocio al que había una oferta correspondiente. Y luego, por otro lado, pues también en trabajos en negro, ¿no? que eso sí que pues, ha servido para poner un poco en su lugar las cosas, sobre todo de mujeres empleadas del hogar que por 2 duros pues, trabajaban mañana, tarde y noche en hogares de familias ceutíes. Saber porque esta crisis diplomática ha generado también ese movimiento humano, ¿no? Esa situación incluso de vulnerabilidad de incluso menores. ¿Cómo es la situación de los menores? Pues la verdad que la situación de los menores, o sea, es el punto que realmente muestra que se trata de una crisis humanitaria, ¿no? Porque ha sido un volumen de chavales, de niños y niñas, que la ciudad evidentemente y el Estado pues no han tenido capacidad de poder acoger. Entonces pues se han vivido devoluciones en caliente de estos menores, se ha vivido la falta de acogida, lo que generaba que estén en situación de calle, y en un tercer nivel vamos a decir que también el miedo que generaron esas devoluciones y que hicieron que estos menores se escondiesen de las autoridades por miedo a ser devueltos. Los que estaban acogidos están pues, en Piniers, que es un centro de acogida temporal, que lo que son barracones de alquiler que tiene la ciudad autónoma en medio del campo, en una situación pues, bastante crítica, vamos a decir. Sí, ahora mismo los menores están en unas naves industriales prácticamente hacinados. Están en naves industriales, en el Tarajal, sí, hacinados, en donde se han podido ver imágenes y hemos visto que duermen en estanterías de metal, los propios críos, y de allí cuando los derivan a Piniers, que lo mismo es un solar con contenedores de estos que podemos ver en los barcos o en los camiones, y donde tienen alojados pues, alrededor de 7 críos por contenedor. El gobierno español ha insistido, ha buscado un modelo de acogida para estos niños. ¿Se está cumpliendo o realmente esos niños pueden quedar varados o incluso bloqueados en Ceuta? Hombre, pues la verdad que con los datos que se están dando ahora de las derivaciones que está habiendo de Ceuta a la península, evidentemente eso no genera ningún efecto más que el mediático que pueda, de que se llevan menores de Ceuta a la península. El sistema de acogida evidentemente aquí está haciendo aguas por todos lados y es algo que veníamos avisando muchas personas desde hace mucho tiempo, ¿no? Que esto podía pasar perfectamente y ha quedado claro y en evidencia que incluso a día de hoy la ciudad autónoma de Ceuta y el gobierno pues, han sido incapaces de acoger a la totalidad de los críos y de las crías que han entrado. Tú como periodista gráfico que además retrataste toda esta realidad de Ceuta y que encima conoces muy bien Ceuta porque eres de allí y conoces las fronteras, ¿qué ocurrió? ¿Hubo expulsiones de estos niños? ¿Se vulneraron los derechos de la infancia? Sí, los primeros días hubo además frente a nosotros, frente a los medios, ¿no? O sea, se dio además con una impunidad que bueno, que es algo que la verdad que ya no solo como profesional, sino también como humano te hace pensar mucho, ¿no? A partir de ahora, ¿qué puede pasar en una ciudad? Así que, porque se ha hablado incluso de cambiar el estatus de Ceuta, que ya no sea, o que se convierta en espacio Schengen real. ¿Cómo puede afectar eso a la convivencia entre Ceuta y su vecino? Hombre, al fin y al cabo, darle la consideración de Schengen a la ciudad de Ceuta desde fuera sí que puede parecer una solución a medias, ¿no? Pero yo creo que a nivel interno de la ciudad no es nada práctico. ¿Por qué? Porque eso generaría que las personas transfronterizas que trabajaban en Ceuta y la gente de Ceuta que entraba a Marruecos pues iban a tener más impedimentos. Uno de ellos es que la persona de Tetuán, por ejemplo, que podía entrar a trabajar a Ceuta sin hacer pernocta, lo tendría que hacer a día de hoy con un visado, ¿no? Entonces rompería el flujo que ya no solo a nivel económico, sino que también a nivel cultural y social siempre le ha dado la vida a Ceuta y a la otra parte. Ceuta es una ciudad fronteriza. ¿Habíais vivido esto antes? No, nunca. La verdad que nunca. Ha habido otro tipo de circunstancias, pero
pero un enfrentamiento así tan de frente entre dos estados, ¿no? Porque entiendo que cada parte pues, se ha hecho para que se dé esta circunstancia, pues es algo que nunca hemos vivido y que la verdad que en la ciudad se vive con bastante incertidumbre. En toda crisis se trata siempre de sacar tajada. La ultraderecha lo intentó sacar, pero tú que conoces bien Ceuta, ¿hubo más, digamos, gente abanderando esos mensajes de odio o hubo más solidaridad del pueblo hacia esas personas? Hombre, la ultraderecha aquí ha actuado de manera muy torpe. En Ceuta han sacado rédito de manera cruel, pero también de manera inteligente, y aquí ha actuado de manera muy torpe porque la extrema derecha no se ha dado cuenta que es un factor más de que se haya dado esta crisis diplomática con Marruecos, ¿no? Todo se quiere reducir a Ibrahim Ghali, pero no. O sea, el discurso de la extrema derecha ha generado también estas circunstancias y se ha podido ver de que la población de Ceuta les ha dado relativamente la espalda cuando han intentado sacar tajada de esto, sin antes pues generar problemas como generan siempre en la ciudad, ¿no? Que es división social y cultural. Pues Chares, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa Entre Fronteras. Gracias a vosotros. Gracias, hermano. Marruecos ha sido uno de los socios preferentes de la Unión Europea. Los acuerdos económicos llevados a cabo entre los diferentes estados de la Unión han hecho de que se convierta Marruecos en el perro guardián de las fronteras de la Unión Europea, aquel que ejecuta la violación continua de los derechos humanos. El propio ejemplo es la frontera de Ceuta. El gobierno español de Pedro Sánchez anunció que iban a retirar las concertinas, es decir, las cuchillas de la alambrada. Sin embargo, al otro lado, Marruecos las instaló con fondos europeos. Marruecos y España tienen diferentes posiciones en referencia al futuro del Sáhara Occidental. Marruecos es la potencia ocupante, pero España es la potencia administradora. El conflicto del Sáhara Occidental sigue siendo uno de los grandes conflictos que sigue marcando la diferencia entre uno y otros países. Marruecos trata de presionar a los países de la Unión Europea para que hagan como el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y reconozcan la soberanía del Sáhara Occidental. Pero lo cierto es que las numerosas resoluciones de Naciones Unidas hacen de que este territorio se declare como no autónomo en proceso de descolonización. Pero además de eso, es que hay un Estado, el Estado saharaui, donde casi 80 países del mundo reconocen a el Sáhara Occidental, como un país en proceso de independencia y donde su mayoría de habitantes vive refugiada en el suroeste de Argelia. Realidades de migraciones de refugiados que cada semana le traemos aquí, en Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.